Analicemos el punto de equilibrio desde el punto de vista de la dirección de operaciones. El punto de equilibrio es un concepto que se ha analizado en diferentes asignaturas, en diferentes conceptos relacionados con diferentes ámbitos de la economía y de la organización empresarial, pero el punto de equilibrio dentro del ámbito de dirección de operaciones adquiere un significado particular. En concreto, el punto de equilibrio va a analizar una serie de aspectos que van a permitirnos determinar, entre otras situaciones, qué alternativas son mejores en función de cada contexto. Ver cuando la fabricación de un determinado producto en un volumen superior a ese punto de equilibrio nos dará un beneficio o, en el caso de que sea inferior, será una pérdida. Los costes e ingresos van a estar relacionados de forma lineal, estamos hablando en un contexto de simplificación, y vamos a suponer que no existe un valor temporal del dinero y que la información que se suministra es cierta. Bien, siempre sabemos que tenemos que tener muy claro que el coste de toda actividad productiva de bienes o servicios va a tener unos costes fijos, independientemente de si se producen 0 unidades o miles o cientos de miles de unidades, y unos costes variables que van a ir aumentando de forma, en este caso proporcional, conforme aumente el número de unidades producidas. Al final dará un coste total y, suponiendo unos ingresos, esos ingresos darán como resultado un punto de equilibrio. De forma que en ese punto en el cual se cruzan las dos líneas vamos a tener una situación en la cual no habrá ni beneficio ni pérdida. Pero a la izquierda, es decir, produciendo menos habrá pérdida y produciendo más habrá beneficio. Bien, suponiendo que nos encontramos en diferentes escenarios, tales como un escenario A en el cual tenemos un enfoque orientado al proceso, poca cantidad y gran variedad, un escenario C en el cual se realiza un enfoque productivo enfocado principalmente al producto, donde tenemos una gran cantidad de productos y poca variedad, y una situación B, que es un proceso repetitivo con una situación intermedia. Suponiendo, como comentamos, estos tres escenarios y plasmándolos en un gráfico, podríamos ver cómo el proceso A tiene unos costes fijos reducidos, unos costes totales más elevados como consecuencia de la suma al coste fijo del coste variable. Tendríamos un escenario B cuyo coste fijo es superior al del proceso A, pero cuyos costes variables son inferiores, con lo cual los costes totales caen por debajo de la línea de los costes totales del proceso A rápidamente. Y una tercera situación en la cual los costes fijos son más elevados, pero los costes variables son bastante reducidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en función de la cantidad de productos que se fabrique, se produzca, será mejor una alternativa u otra. Proceso A, proceso B y proceso C. Como podemos ver, en la primera fase, antes de la línea vertical con puntos suspensivos discontinua roja, será mejor llevar a cabo el proceso A. Entre esa línea y la siguiente línea será mejor el proceso B, pero si producimos una cantidad de productos muy elevada, claramente va a ser mejor producir el producto B, ya que esos costes fijos van a ser claramente compensados con unos costes variables de ese proceso C muy inferiores a los del proceso B y sobre todo del proceso A. El análisis matemático del punto de equilibrio se puede analizar utilizando los siguientes conceptos, simplemente como podemos figurarnos, suponiendo que el precio de venta sea P y que el número de unidades producidas o vendidas sea N, pues los ingresos totales es igual a los costes totales, siendo los costes fijos más los costes variables por el número de unidades producidas, esos costes totales. El punto de equilibrio podemos calcularlo en función de las unidades, que sería esa ecuación, o en cantidad, en euros, que sería esa otra ecuación. Es decir, podemos conocer a partir de cada cantidad, qué cantidad n es el punto de equilibrio, es decir, no se obtiene ni beneficio ni pérdida, o podemos determinar en el otro eje
cuál es el punto de equilibrio en euros, es decir, a qué precio podríamos venderlo de forma que ese precio de equilibrio no tenga ni beneficio ni pérdida. Se desarrolla aquí el beneficio como ingresos menos costes. Los ingresos son las unidades vendidas por su precio menos los costes, que serían los costes fijos más los costes variables por el número de unidades. Y bueno, pues se desarrolla de esta forma bastante conocida. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una empresa cuyos costes fijos son de 10.000 unidades monetarias y la mano de obra directa supone 1,5 € por unidad producida y la materia prima 0,75 por unidad. Bueno, tenemos esos costes fijos, esos costes variables, tenemos el precio de venta de cada unidad, que es 4 euros, y nos piden calcular el punto de equilibrio y cuál sería el beneficio si se venden 8.000 unidades. El punto de equilibrio lo tenemos aquí, los costes variables por unidad es de 2,25 y en este caso haría falta vender 5.714 unidades para dejar de tener pérdidas y no tener tampoco beneficios, pero a partir de esa cantidad, a partir de 5.714 unidades, todas las unidades que vendamos más tendrán ya algo de beneficio. Y en euros esta cantidad sería de 22.857. El precio total. El beneficio sería los ingresos menos los costes y realizando el cálculo, teniendo en cuenta que se venden 8.000 unidades, el beneficio sería de 4.000 unidades monetarias. El análisis del punto de equilibrio en situaciones reales conlleva no solo a tener en cuenta un solo producto, sino varios productos. Es decir, las empresas no solo fabrican un tipo de lata, o si es una empresa de bebidas, sino que fabrica varias latas de diferentes productos, latas, botellas, etc. El punto de equilibrio en este caso se calculará de forma similar al caso previo, pero teniendo en cuenta, como se observa en el subíndice I, el tipo de producto, cada uno de los cuales tendrá un porcentaje de ventas con respecto al total, que sería la W sub I. El punto de equilibrio para un producto I, como comentamos, sería su W sub I por el precio de equilibrio multifactor, multiproducto, y el punto de equilibrio para el producto I en unidades de producto se calcularía de forma similar, pero dividiéndolo entre su precio. En el caso multiproducto, pues bueno, aquí tenemos otro ejemplo en el cual el Teatro Romea ha planteado realizar sesiones matutinas para colegios, de forma que se programan durante 6 días de la semana, de lunes a sábado, durante las 52 semanas del año, y para atender a estas sesiones la cafetería prepara diferentes artículos, ¿vale? Bocadillo, refresco, montadito, café, postre. Aquí tenemos en esta tabla el precio de venta, el coste por una unidad, y con lo cual cuya diferencia nos daría el beneficio, y las unidades previstas. Teniendo en cuenta que el coste anual fijo es de 42.000 unidades monetarias, podemos calcular el punto de equilibrio para un periodo anual, es decir, para esas 52 semanas y 6 días laborables. ¿Y cómo podríamos alcanzar el punto de equilibrio? En concreto, ¿cuántos bocadillos se deberían vender? Bueno, pues aplicando la fórmula previa, al ser un caso multifactorial, se calcularía el precio de venta, todas las ventas anuales, teniendo en cuenta un porcentaje de ventas estimado, en el cual, por ejemplo, el 44%, 44,6% fueran bocadillos, el 12,1% refrescos, etc., nos permitiría añadir una última columna, que sería ya el punto de equilibrio, la sumatoria, el denominador, y a partir del cual podríamos calcular el punto de equilibrio en euros, que sería de 67.415 euros, y el punto de equilibrio al día sería de 216 euros al día. Es decir, deberían de venderse productos por un total de unos 216 euros al día para que alcanzar ese punto de equilibrio y dejar de tener pérdidas. Porque como recordamos, los costes fijos eran de 42.000 euros al año y por supuesto cada bocadillo, cada refresco tiene un coste adicional asociado al mismo, con lo cual ese sería el punto de equilibrio. Por supuesto, el Teatro Romea se ha planteado esa actividad en su cafetería, habrá realizado una planificación la cual prevea que el equilibrio
será superado, con lo cual habrá cierto margen de beneficio, ya que en caso de haber pérdida, lo presumible en cualquier tipo de empresa o organismo es que no se llevará a cabo este tipo de actividad. ¿Vale? El punto de equilibrio. En el caso de los bocadillos, pues sabiendo que los bocadillos suponen el 44,6% y que el punto de equilibrio son 216 euros al día, pues se estima que a un precio de 2,95 euros por bocadillo se deberían de vender unos 32-33 bocadillos para alcanzar ese punto de equilibrio, es decir, para dejar de tener pérdidas. Todo lo que sea inferior a esos 32-33 bocadillos, por ejemplo 15 bocadillos, y sabemos que en esa parte incurrirá en pérdida, pero si es superior tendrá cierto beneficio. Muchas gracias.